Hola a todos, os damos la bienvenida a la primera parte de la Masterclass Producción de Energía Eléctrica Fotovoltaica, que será impartida por el profesor y director del Máster Internacional de Cálculo y Modelado BIM de Instalaciones, Diego Besada. Si os surge alguna duda o consulta sobre esta clase, podéis formularla en el panel de preguntas, que está situado a vuestra derecha, y al final de la presentación se os responderán. Hola Diego, ¿estás por ahí? Hola Verónica, hola a todos. ¿Me escucháis correctamente? Sí, te escuchamos correctamente. Entonces, te damos paso y que puedas empezar con tu masterclass. Y si surge alguna pregunta a final de la presentación, ya te las formulamos para que puedas contestarle a los oyentes. Te paso Muy mandos. bien, muchas gracias Verónica. Bueno, pues antes de nada, vuelvo a saludar. Buenos días o buenas tardes, según proceda. Y la clase de hoy va a tratar del tema relacionado con la producción de la energía eléctrica fotovoltaica, sobre todo debido a uno de los cambios que tenemos en nuestro territorio, ¿de acuerdo? Esto, eso sí, esto valdría para cualquier territorio, es decir, la producción de energía eléctrica fotovoltaica no deja de ser una producción con energía renovable, es una producción sostenible de electricidad, ¿de acuerdo? Lo que pasa que, bueno, vamos a explicar ahora un poco lo que es el índice de esta charla. Iremos viendo un poco lo que es estos últimos cambios que han acontecido en nuestro territorio. Vamos a ver. Lo que vamos a ver principalmente, vamos a hablar un poquito de lo que es el Real Decreto Ley del 15 del 2018. Ahora lo comentamos, hablaremos un poco lo que es el autoconsumo, la buena noticia que tenemos gracias a este Real Decreto Ley de que el autoconsumo ya no está penalizado, ya no tiene ni cargos ni peajes en algunas de sus modalidades. Hablaremos de las modalidades de autoconsumo y veremos después algunos ejemplos de aplicación de instalaciones fotovoltaicas en viviendas aisladas con uno de los softwares que tenemos para poder realizar este tipo de cálculos. ¿De acuerdo? En este caso se trata de Cipelec H5 y después veremos, pues describiremos de forma rápida el contenido académico del Máster Internacional en Cálculo y Modelado BIM de Instalaciones, donde en realidad esta pequeña charla pues quedaría englobada dentro sería una muy pequeña parte de ese máster, pero bueno, así también os hacéis una idea de los contenidos que se pueden llegar a manejar dentro del máster. Y después finalmente tendremos una ronda de preguntas. Bueno, pues como ya todos sabréis, o la mayoría, el 6 de octubre del 2018 salió publicado en el BOE el Real Decreto Ley 15/2018 de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un enlace que nosotros tenemos en nuestro blog donde hemos publicado un artículo que, bueno, mi compañera ya os ha facilitado, os facilita a través del chat, ¿vale? Para que podáis acceder directamente a través de este enlace. Podréis ver un artículo relacionado, es que el artículo no deja de ser un pequeño resumen de las partes más importantes o de las consecuencias más importantes que tiene la aplicación de este Real Decreto y sobre todo aplicado a la parte de la energía solar fotovoltaica, ¿vale? Porque el Real Decreto toca otros aspectos relacionados con sobre todo con, que vamos a ver ahora, con temas relacionados con distribución, comercialización, contratos de energía, lucha contra la pobreza energética, etcétera. Bueno, pues principalmente lo que nos toca a nosotros, que es la parte de instalación solar fotovoltaica, este Real Decreto principalmente lo que hace es derogar el impuesto al sol que se había acometido en el Real Decreto 900 del 2015, en el año 2015, ¿de acuerdo? Por aquel entonces salió un Real Decreto en el que se penalizaba o se imponía un impuesto, un peaje, etcétera, al autoconsumo
con lo cual, bueno, hubo mucho, digamos que, mucho revuelo, mucha discusión, mucho debate en relación a este Real Decreto. Y ahora finalmente, pues bueno, digamos que el gobierno actual apuesta por derogar ese impuesto y para el autoconsumo de poca potencia, pues lo que hace es liberar un poco eh, ese tema y pues no hacer esos cargos, esos impuestos, sobre todo dedicados al autoconsumo en la parte de energía solar fotovoltaica. Bien, en cuanto al autoconsumo, cuando hablamos de producción de energía eléctrica fotovoltaica, principalmente lo que hace este Real Decreto es que reconoce el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin cargos, ¿de acuerdo? Por eso hablamos de la derogación del impuesto al sol, que era como comúnmente o en la jerga que se utilizaba para denominar al anterior Real Decreto, el impuesto al sol. Después también se reconoce el derecho del autoconsumo compartido, que es una novedad que aplica este Real Decreto, por parte de varios usuarios o consumidores. Y de paso también lo que se hace es agilizar muchísimo y simplificar la tramitación técnica y administrativa de las instalaciones fotovoltaicas de pequeña potencia, ¿de acuerdo? Dedicadas al autoconsumo. Entonces, bueno, aquí tenemos una pequeña imagen representativa de lo que significaría esto, ¿no? Una instalación fotovoltaica en la que ya no tenemos que aplicar ni impuestos ni cargos para el autoconsumo. Se simplifica el trámite administrativo, puesto que sí que se puede exigir por parte de las comunidades autónomas un registro administrativo, un registro solo para lo que es, digamos que, tener constancia de todas las instalaciones que se vayan a llegar a instalar en nuestro territorio, pero no tienen la consideración, la mayor parte de ellas, de productores de energía eléctrica, que era un poco el inconveniente que teníamos con el anterior Real Decreto. Y pues aquí tenemos que existe la modalidad de autoconsumo compartido, que es algo que contempla esta ley. Bueno, pues dentro de las modalidades de autoconsumo tenemos principalmente dos modalidades, ¿vale? De las cuales nosotros vamos a hablar de aquellas instalaciones que son menor de 100 kilovatios de instalación. Entonces tenemos un autoconsumo sin excedentes, que normalmente, pues bueno, cuando hablamos de autoconsumo sin excedentes, lo que estamos hablando es que no existe ninguna inyección de energía a la red, ¿de acuerdo? Con lo cual tenemos básicamente los elementos que vemos aquí en esta imagen. Tenemos una producción, que es el campo fotovoltaico con sus diferentes módulos. Tenemos evidentemente el campo de radiación para que se pueda llegar a esa producción. Tenemos la parte de acumulación con su correspondiente regulador y las baterías. Y después tenemos la fase de conversión en la que tenemos el inversor o convertidor para que podamos disfrutar nosotros como consumidores de esa energía en los diferentes puntos de utilización. Pues en este caso, por ejemplo, es una vivienda, tenemos iluminación, tomas de corriente, electrodomésticos, aparatos eléctricos, etcétera. Bueno, aquí vemos claramente que existe un símbolo de prohibición de inyectar energía a la red eléctrica, ¿de acuerdo? Por eso se llama autoconsumo sin excedentes. Y lo que obliga este Real Decreto para esta modalidad es la de instalar un equipo antivertido. Pues bueno, pues finalmente lo que hace es asegurarse de que no se inyecta ningún tipo de energía a la red, aunque puede llegar a un momento en el que se esté, digamos que gastando energía de forma innecesaria. Es decir, producimos energía, pero bueno, nos prohíbe inyectarla. Bueno, esto tiene su lógica y su razón porque, pero bueno, finalmente lo que vamos a hacer es facilitar mucho lo que es el trámite y la conexión de este tipo de instalaciones para el usuario. Podemos ver aquí diferenciar entre dos modalidades, que es la de con potencia menores de 15 y potencias instaladas menores de 15 kilovatios tenemos pues una menor complejidad en el registro administrativo. Cuando hablamos de menor, esto nos referimos a una comparación
con respecto al anterior Real Decreto, ¿no? Que facilita muchísimo lo que es el registro administrativo y es muy fácil realizar este tipo de trámite. Y por otro lado también tenemos es una parte bastante importante esta, que es la exención de permisos de acceso y conexión con la compañía distribuidora. Ya no tenemos que hacer una solicitud técnico-administrativa con la compañía distribuidora cuando nosotros queramos instalar un campo fotovoltaico para autoconsumo. Sin embargo, para instalaciones entre 15 y 100 kilovatios, en la modalidad sin excedentes, seguiríamos teniendo igualmente una relativa o menor complejidad en el registro administrativo, ¿de acuerdo? Porque además, para este tipo de instalaciones, potencias de menores de 100 kilovatios, sobre todo es porque no nos exigen registrarnos como productores de energía eléctrica. Y al no registrarnos como productores, pues eso finalmente lo que hace es que el expediente sea mucho más fácil de tramitar. Sin embargo, en este rango de potencias tenemos la obligación de solicitud de permisos de acceso y conexión con la compañía distribuidora, con lo cual aquí, bueno, digamos que el trámite se puede volver un poquito más complicado. De nuevo, siempre y cuando que haya que pedir una solicitud a la compañía, pero bueno, esto puede ser más o menos complejo. En la otra modalidad que tenemos, que es la de autoconsumo con excedentes, y básicamente pues tenemos el siguiente esquema, ¿no? Que es, tenemos el campo de radiación, tenemos el campo de producción con sus diferentes módulos conectados según corresponda, y tenemos esa producción que llega a la fase de conversión, producimos en continua y convertimos a alterna a través del inversor o convertidor. Y después tenemos un punto en el que podemos optar, por ejemplo, en este caso hemos reflejado un esquema, que es para autoconsumo, ¿de acuerdo? Pero sin ser únicamente inyección a red. Por eso hemos denominado un poco a este seminario producción eléctrica, primera parte, porque en un futuro tenemos pensado realizar algún seminario a mayores, alguna masterclass, hablando de solo inyección a red, ¿vale? Pues a lo mejor para grandes campos fotovoltaicos no tiene por qué ser un autoconsumo, una modalidad de autoconsumo con excedentes, sino que puede ser simplemente ya producción pura y dura con altas potencias de los campos fotovoltaicos. Aquí lo que estamos hablando es siempre de autoconsumo con excedentes, con lo cual es esta modalidad autoconsumo, tiene que haber siempre un autoconsumo, pero en este caso podemos inyectar los excedentes a la compañía distribuidora. Y después el esquema de autoconsumo es el mismo que vimos antes, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, aquí habrá un punto en el que habrá un cuadro y embarrado, en el que parte de la instalación vaya destinada al autoconsumo, al consumidor, con sus puntos de utilización, y otra parte de la instalación va conectada a la red, a la compañía distribuidora, para cuando no tengamos esos consumos. Con lo cual, bueno, tenemos esta modalidad, ¿no? Evidentemente aquí, como podemos observar con respecto a la imagen anterior, no existe ningún tipo de, no existe la fase de acumulación. Entonces, lo que tiene esto es, igualmente que antes, estamos hablando de menos de 100 kilovatios, para menos de 15 existe un poco más de complejidad en el registro administrativo. Son instalaciones que requieren un poco más de trámite. Y en cuanto a la potencia de menos de 15 kilovatios, también estamos exentos de permisos de acceso y conexión con la compañía distribuidora. ¿De acuerdo? Para potencias entre 15 y 100, evidentemente, seguimos teniendo una mayor complejidad en el registro administrativo con respecto al autoconsumo sin excedentes y tenemos la obligación de solicitud de permisos de acceso y conexión con la compañía distribuidora y, bueno, finalmente lo que se pone aquí, ¿no?, que es que mayor complejidad de tramitación del punto de conexión con la compañía distribuidora. Porque al tener la obligación de solicitarlo, pues se nos complica el trámite. Bueno, todo esto es lo que viene a
a decir así de forma resumida ese Real Decreto, ¿vale? Ese Real Decreto que podéis descargarlo desde la página del Boletín Oficial del Estado y se puede consultar sin ningún tipo de problema. Bueno, y en cuanto al autoconsumo sin excedentes, perdón, nosotros ahora vamos a ver un ejemplo en el que vamos a mostrar cómo trabajar una instalación fotovoltaica de vivienda aislada con el software Cipelec H5 y vemos que todos estos elementos son los que se pueden incorporar a este tipo de autoconsumo. Vemos que tenemos los paneles, donde tenemos una serie de características asociados a estos paneles. Elegimos un panel y pues, bueno, habrá que definir las características. Por ejemplo, en este caso son las características de uno de los fabricantes que podemos encontrar en el mercado y donde podemos ver tanto las intensidades de cortocircuito, la tensión a circuito abierto, la intensidad máxima de máxima potencia y la tensión de máxima potencia. Y después ya son datos relativos a potencia del propio módulo, potencia pico, por ejemplo, en este caso 210 vatios, el máximo voltaje y a los coeficientes correctores de temperaturas, etcétera, ¿de acuerdo? Y tenemos la superficie, la eficiencia del módulo y la temperatura TONC o NOCT, ¿de acuerdo? Temperatura de operación nominal de la célula. Bueno, pues todos estos datos son los que debemos de reflejar cuando nosotros incorporamos o trabajamos con el programa, con el software, debemos de introducir esas características técnicas de los paneles que queremos utilizar. Lo mismo deberemos hacer con las características técnicas de todos los componentes que intervienen en la instalación. Dígase, por ejemplo, aquí tenemos el regulador de carga, pues aquí tenemos todas las características técnicas de uno de los reguladores de carga que se utilizan en este ejemplo. Evidentemente, en el programa no nos va a pedir que introduzcamos todas estas características que vienen en la ficha del fabricante, pero algunas de ellas sí, porque serán con las cuales después el programa haga las comprobaciones técnicas o las comprobaciones de la normativa. Por otro lado, tenemos las baterías. También tenemos que elegir el tipo de baterías con las que vamos a acumular energía, con las características que correspondan. Y también tenemos la ficha técnica del inversor, donde habrá que introducir algunas de estas características para poder hacer las comprobaciones pertinentes. Bueno, esto sería el esquema con el que trabajamos un autoconsumo sin excedentes. Y en el programa, pues la forma de trabajar un autoconsumo con excedentes es simplemente pues colocando, bueno, se me había olvidado aquí, evidentemente no hacemos ahora alusión en la imagen anterior, también hay que colocar evidentemente el tipo de canalización con el tipo de cableado, las cajas de conexiones, las protecciones, etcétera. Hemos hablado de los componentes principales, pero evidentemente el transporte y enlace de la instalación para que llegue a cada uno de los componentes debe ser a través de canalizaciones, cableados, protecciones, etcétera, que veremos después también en qué parte se puede trabajar y comprobar con el programa. Aquí no aparece reflejado la parte de cableado ni canalización, bien, ni tampoco aquí. Aquí simplemente hemos reflejado los componentes principales que para el autoconsumo con excedentes, la forma de trabajar con el programa va a ser colocar las características de los módulos fotovoltaicos, con todas esas características que habíamos comentado, y las características del inversor. Bueno, vemos aquí, por ejemplo, que lo que se pide para un inversor es el rendimiento, tensión mínima y tensión máxima, es decir, el rango de operación de tensión, la potencia entregada nominal, la potencia pico que podría llegar a entregar en determinadas condiciones y la intensidad máxima de entrada a ese inversor que es el que permitirá el fabricante. Bueno, pues digamos que estos serán las dos modalidades que podremos trabajar con este software. ¿De acuerdo? Evidentemente vamos a ver también cómo analiza la producción, que es la parte importante, la que queremos también saber qué cantidad de energía es capaz de producir un determinado campo fotovoltaico ubicado en una posición determinada. Para eso se trabajan con bancos de datos relativos a irradiación de la zona
y también, evidentemente, en función de la posición como tanto orientación como inclinación, ¿de acuerdo? Y otras pérdidas que se pueden generar si existen sombras sobre esos paneles. Bueno, eso lo veremos después. Antes de comenzar a ver los ejemplos con el programa, queremos mostrar que esta parte de energía solar fotovoltaica, lo que estamos viendo hoy es un pequeño resumen, fíjese, es un pequeño resumen de una de las partes de los contenidos del Máster Internacional en Cálculo y Modelado BIM de Instalaciones. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente queremos perder aquí 2 o 3 minutos para que os hagáis una idea de la cantidad de contenidos que tiene este máster, que aunque el título pueda llegar, no contemple quizás todo lo que contiene el máster, por eso queremos aquí desglosar un poco solo a nivel de bloques y módulos lo que contiene el máster. Evidentemente, dentro de cada módulo existen temas, clases, etcétera. No vamos a trasladar ahora toda esta información aquí porque no tiene sentido, pero para que vean que en este máster se tratan temas relacionados tanto para el cálculo y diseño de instalaciones, como la palabra dice, utilizando la tecnología BIM. No se piensen que este es un máster dedicado a BIM Management o otro tipo de, pues eso, de formación BIM, ¿no? Sino que es formación relacionada con instalaciones MEP, sobre todo, y otro tipo de cálculos avanzados, como pueden ser cálculos energéticos, cálculos acústicos, temas relacionados con incendios, etcétera. Pero después, a todos estos cálculos y todos estos diseños, nosotros utilizamos softwares y programas que utilizan la tecnología BIM, ¿de acuerdo? Pero no es un cálculo de formación en BIM, no es un máster de formación en BIM, perdón. Y con esto simplemente decir que tenemos un primer bloque dedicado a diseño y construcción, donde el primer módulo se trata de exigencias básicas, coordinación y gestión de las instalaciones dentro de la edificación. Tenemos un módulo dedicado a todo relacionado con estudio térmico. Tenemos otro módulo dedicado a estudio acústico, es decir, tanto estudio térmico como estudio acústico, requieren una serie de cálculos que son cálculos avanzados, que no son no están simplemente relacionados con instalaciones, sino que están relacionados más bien con la construcción de un edificio, donde se hacen análisis energéticos, análisis acústicos y análisis de normativas que hay que cumplir en función de los diseños que hagamos. Y tenemos otro módulo que es la protección contra incendios, ¿vale? Aquí vemos tanto la parte relativa a la construcción del edificio, la protección pasiva del edificio y la protección activa, donde ya empezamos a ver instalaciones propiamente dichas, todas las instalaciones de protección contra el incendio. Después tenemos un segundo bloque que es instalaciones hidrosanitarias y mecánicas, donde vemos todo lo relativo ya. Aquí ya entramos con instalaciones propiamente dichas, ¿no? Más bien en la parte de MEP. Vemos ya fontanería, saneamiento, fontanería es el suministro de agua, saneamiento es la evacuación de aguas y la parte relativa a combustibles gaseosos, tanto suministros con acometida de red, como suministros con depósitos de GLP, como suministros con botellas. Después tenemos una parte relativa, un bloque relativo a climatización, donde tenemos los siguientes módulos. Un módulo 1, toma de contacto, donde se explican los conceptos generales que son necesarios para entender los procesos de acondicionamiento del aire. Tenemos un módulo 2 que habla de la calidad del aire interior, ¿de acuerdo? Calidad del aire interior, el IAQ, que se conoce con las siglas americanas. Cargas térmicas, donde se hace principal insistencia en el método de las RAE, que es un método preciso de cálculo de carga térmica, pero también hablaremos de otros tipos de métodos de cálculo de carga térmica. Hablamos ampliamente y detalladamente de los sistemas de climatización, sobre todo sistemas de climatización, evidentemente, para confort, porque nosotros estamos en el ámbito de la edificación. Veremos un módulo exclusivo de energía solar térmica, energías renovables, energía solar térmica. De forma extensa hablaremos de otro tipo de energías renovables, como son la aerotermia, la geotermia y también la biomasa, ¿vale? También es un módulo donde se entra en detalle con esos 3 tipos de energías renovables.
Y después tendremos un módulo que es la parte de ejecución, puesta en marcha y mantenimiento de las instalaciones. Por otro lado, tenemos un bloque 4, que es la de electricidad y eficiencia energética, donde entraremos en las instalaciones de iluminación, cálculos luminotécnicos, pues eficiencia energética de las instalaciones de iluminación, seguridad en la iluminación, etcétera. Tendremos otro módulo que es electricidad convencional, lo que conocemos como el suministro eléctrico de toda la vida, ¿de acuerdo? Y tenemos el otro módulo, fíjense, esto que está en recuadro en color verde, aquí es donde entraría, es un pequeño fragmento, lo que damos hoy en este módulo, la electricidad mediante suministro fotovoltaico. Bueno, aquí entramos en detalle con toda la información necesaria de todos los componentes, cómo es la producción, cómo son los métodos que calculan la producción, cómo son los componentes, cuáles son las comprobaciones que se deben de realizar en una instalación fotovoltaica, etcétera, ¿vale? Las aisladas de red, las conectadas a red. Bueno, pues esto sería el módulo de electricidad mediante suministro fotovoltaico. Lo que estamos viendo hoy es un pequeño extracto, muy pequeño extracto de lo que tenemos aquí en este módulo. Y después tenemos un módulo que es el de simulaciones energéticas y eficiencia energética, ¿de acuerdo? Donde ahí veremos, pues bueno, cómo hacer las simulaciones energéticas en cualquier tipo de edificación. Y hay un quinto bloque que es de certificaciones y estándares de construcción sostenible. Después hay un bloque optativo, que esto es, pues bueno, el que lo quiera estudiar, estudia, el que no quiera, no. Es de domótica y de pararrayos, relacionados con esos dos temas. Y el bloque 5 son proyectos. Digamos que los bloques que hemos visto hasta ahora es toda la parte teórico-práctica necesario para después trabajar los proyectos, tanto los casos de estudio. El caso de estudio 1 es un edificio de viviendas que se trabaja con uno de los programas de CIPE, ¿de acuerdo? Se calculan todas las instalaciones dentro de un edificio. El caso de estudio 2, el caso de estudio es un edificio de viviendas. El caso de estudio 2 es lo mismo, pero con los programas del flujo UPenBIN de los programas de CIPE, donde se hacen todos los cálculos relacionados con todas las instalaciones, pero con ese flujo UPenBIN. Es un edificio terciario. El módulo 3 es utilizando el programa de Revit, la parte de instalaciones, lo que comúnmente conocemos como Revit MEP, ¿de acuerdo? Todas las instalaciones que se pueden realizar con ese programa y, pues bueno, hacemos tanto el modelado, analizamos información, vemos cómo son los cálculos que se pueden llegar a ver dentro de ese programa. Y después tenemos otros proyectos que los últimos son caso práctico 1, caso práctico 2 y caso práctico 3. Son ya los proyectos que nosotros damos como opción para entrega como proyecto final de máster. El alumno tendría que elegir entre uno de estos casos. Puede trabajarlos todos, pero solo podría, digamos, que entregar uno de ellos. Y uno es una rehabilitación de un edificio de viviendas para hotel que utiliza la interoperabilidad con el flujo OpenBIM, con uno de los programas de CIPE. El caso práctico 2 pues, es la licencia de actividad de una nave industrial y el caso práctico 3 es utilizando los programas del flujo OpenBIM, los nuevos programas de CIPE, a través del BIM Server Center. Bien, una vez dicho esto, simplemente añadir que la fecha de inicio del máster prevista para la próxima fecha de máster será el 20 de febrero de 2019 para aquellos que estén interesados y aquellos que quieran más información, pues pueden solicitarla a mi compañera a través de esta dirección de correo, ¿no? maria.dominguez@guionfigurat.com. Bueno, una vez comentado esto, ahora vamos a pasarnos ya a lo que es el ejemplo de cálculo. Bueno, aquí ya tenemos abierto el programa CIPELEC H5. Esto lo pueden descargar ya si han visto otros seminarios nuestros o otras masterclass. Lo pueden descargar desde el BIM Server Center. Este programa se puede descargar desde la Store del BIM Server Center. Nada más que tienen que registrarse en esa plataforma y ahí pueden bajar, entre otras aplicaciones, esta. Bien, aquí lo que hacemos principalmente en esta aplicación, fíjense, es, claro, porque tampoco vamos a hacer el ejemplo completo, ¿no? Esto, evidentemente, como les dije antes, esta información es resumida y tenemos mucha información. Por ejemplo, en el máster se explica cómo comenzar desde cero un proyecto, cómo introducir todos los datos técnicos, etcétera.
para poder calcular y diseñar cualquier tipo de instalación. Aquí simplemente, como pueden observar, tenemos dos menús, uno que es planos de planta y otro unifilar. Y en planos de planta lo que tenemos que hacer es básicamente lo siguiente. En opciones generales, evidentemente, meter todos los datos relativos a cables, fusibles, magnetotérmicos y diferenciales, diferentes tipos de usos, doméstico e industrial o terciario. También, indicar también las características de la instalación, tanto las cotas como la orientación. Es importante el tema de la orientación para, sobre todo, calcular las pérdidas después, ¿vale? Y las bibliotecas de elementos, que es lo que os comentaba antes, pues tenemos que incorporar a nuestro proyecto las características técnicas de los elementos que vayamos a incorporar en el diseño. Evidentemente, este trabajo se hace por primera vez y después, si ya vamos a repetir algunos de estos componentes en otros proyectos, pues nada más que es guardarlos en las bibliotecas y se podrán reutilizar de nuevo sin necesidad de definir, pues imagínense, este panel con esta referencia de PEP, por ejemplo, 210, que es el que utilizamos en este proyecto. Pues todas estas características técnicas no es necesario introducirlas en cada proyecto, sino que se guardan y se pueden volver a reutilizar. Bueno, pues se introduce el tipo de panel. Aquí vemos que tenemos varios. Se introduce el tipo de acumulador, como habíamos dicho antes. Fíjense, en este caso se pide para el acumulador voltaje de acumulación, la autonomía, la capacidad de descarga y el tiempo de descarga. Se introduce la parte relativa al inversor, ¿vale? Con las características que antes habíamos comentado, y las características del regulador, con su rendimiento, intensidad de carga nominal y tensión nominal. Y después ya también el cableado, que en este caso, a diferencia de los demás componentes, donde todavía no se han incorporado fabricantes, pero sí que se hará en un futuro, ya se empezarán también a introducir ya fabricantes. Aquí vemos que tenemos acceso a dos tipos de bibliotecas ya de fabricantes, Prysmian y Top Cable, ¿de acuerdo? Bueno, aquí vemos que tenemos muchas familias, diferentes familias, para diferentes usos que se pueden utilizar en las instalaciones. Bueno, bien. Una vez que ya tenemos definidos nuestros componentes, es decir, las características de nuestros componentes, lo único que tenemos que hacer nosotros después es ya diseñar. Pero antes de comenzar el diseño hay que saber lo que queremos diseñar. Para eso están condiciones de cálculo. Dentro de condiciones de cálculo es donde vamos a establecer qué tipo de instalación vamos a acometer. Es decir, el tipo de conexión, si es aislada de red y conectada a red, esto es fundamental, evidentemente, por los esquemas que habíamos mostrado antes. En este caso tenemos aislada de red, con lo cual estaríamos en la modalidad de autoconsumo sin excedentes, ¿de acuerdo? Y los condicionantes de la instalación, si es en plano horizontal, si es en plano inclinado, si es superposición arquitectónica, si es integración arquitectónica o si tiene seguimiento solar, que bueno, eso es más habitual ya para equipos, para campos de producción de elevada potencia, más que para producción de autoconsumo, ¿de acuerdo? Bueno, pues tenemos aquí plan sobre plano horizontal. Si utilizamos los valores de orientación e inclinación, los óptimos, o nosotros introducimos, pues, por ejemplo, porque si utilizamos la integración arquitectónica, pues es muy probable que nos lo imponga esa inclinación de nuestra cubierta o el elemento donde se apoyan los paneles, ¿de acuerdo? Bien. Todo esto, evidentemente, lo analizaremos después desde pérdidas por orientación y por sombras. Y los datos de partida, en este caso, por ejemplo, bueno, tenemos esta instalación en una de estas localidades del territorio, de nuestro territorio, con esa latitud, ¿de acuerdo? Y tenemos el valor medio mensual de la irradiación diaria sobre el plano horizontal. Estos datos ya se rellenan de forma automática en base a la localidad que hemos elegido, pero se podrían también definir de forma manual, ¿de acuerdo? Vean que tenemos aquí tanto la irradiación en el plano, ¿vale? Kilovatios hora metro cuadrado día, y después ya se corregirá para el alfa beta que nosotros definamos. Y también tenemos la temperatura ambiente, que es importante para ciertos cálculos y comprobaciones que hay que hacer. El rendimiento energético, donde entran en juego todos estos condicionantes, muchos de ellos definidos en los pliegos. Y tenemos también el periodo en el que se realiza el diseño. Es importante indicar si vamos a tomar el periodo medio anual, si utilizamos más bien el periodo destinado a verano o a invierno en diciembre. Bueno, nuestro territorio sería así, ¿no?
la energía demandada, previsión de consumo. Si nosotros queremos fijar un valor, podemos fijar un valor total. Es decir, nosotros, oye, podemos decir, si queremos generar, pues, 10 kilovatios hora día. Bueno, entonces nosotros tendremos que hacer después un diseño en función de los componentes que utilicemos que garantice esa producción. O podremos hacer una previsión por consumos, que era como lo teníamos nosotros, colocando los consumos que existen en esta vivienda, ¿no? Por ejemplo, colocando ciertos equipos como lavadora, nevera, televisor, etcétera, su potencia, el número que tenemos para cada uno de ellos y el uso medio diario en horas, que será en definitiva el que nos calcule el consumo en vatios horas para cada uno de estos consumos y finalmente la suma total para toda la vivienda. Bueno, como habíamos dicho, estábamos con previsión de consumos. Después aquí tenemos una parte que es relativa a cumplimiento del DBH5, donde pues nuestra normativa en el H5 para determinados usos y para superficies elevadas, pues estamos obligados a instalar sí o sí energía solar fotovoltaica. Existen casos en los que no estamos obligados, no es obligatorio, será el usuario o el consumidor el que decida si instalar este tipo de energía o no, que evidentemente, es un tipo de energía que al principio es alta, es decir, es un poco caro su inversión, pero se acaba amortizando relativamente rápido y pues se puede disfrutar de ella bastantes años, ¿no? Bien, nosotros tenemos en otros, con lo cual en este caso vamos a suponer que no es obligatorio. Y después ya la selección de los elementos, es decir, nosotros lo que habíamos definido antes aquí en bibliotecas de elementos, vemos que tenemos varios paneles, ¿de acuerdo? Vamos a verlo ya por ejemplo, con los módulos o paneles que tenemos, ya podemos ver ahora a lo que se refiere esto, ¿no? Tipo de módulo fotovoltaico, vemos que podemos seleccionar varios y nosotros seleccionamos uno de ellos. Tipo de inversor igualmente, seleccionamos uno, tipo de regulador, bien. Y si no tenemos acumulación o si tenemos o no la fase de acumulación. Como nosotros tenemos acumuladores, habrá que indicar también ese tipo de acumulador y el número. Evidentemente, fíjense, desactivando o activando acumuladores varía el rendimiento energético de la instalación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en la fase de acumulación es una fase que penaliza bastante. El rendimiento energético global de una instalación pasa a ser bastante más bajo que si no utilizamos acumulación. Aparte de los factores que habíamos dicho que intervienen porcentualmente en este PR. Bien, pues una vez que ya tenemos esto, en la parte de abajo el programa lo que ofrece, digamos que es una pequeña ayuda ya para, en base a los paneles que tenemos instalados, ¿vale? La configuración que nosotros decidimos, si nos entra dentro del rango. Por ejemplo, si aquí nosotros en vez de colocar 5 colocamos 6, vemos que se pone esto en color rojo porque estamos incumpliendo una de las condiciones que exige el pliego, que es la potencia mínima pico y la potencia máxima pico, pues nos salimos de ese rango, ¿no? de P mínima y P máxima, y con lo que instalamos no cumpliría. Bueno, pues por eso tenemos que irnos a 5, no porque nosotros queramos, sino porque hay que cumplir una serie de condicionantes que veremos después en los listados que hay que justificar. Bien, pues con todos estos condicionantes aceptamos. Bien, otra cosa que influye, evidentemente, en este caso no influye nada porque no vamos a tener ni pérdidas ni por orientación, ni por inclinación, ni por sombras, porque no tenemos ni sombras y estamos utilizando orientación e inclinación óptimos. Recordamos que aquí estábamos utilizando valores óptimos. Con lo cual, en esta parte de pérdidas por orientación e inclinación, evidentemente vemos que el F sub I, que es un valor que va a ser utilizado en el cálculo de la producción de energía, como veremos después en los listados, pues en este caso es 100%, es decir, no se produce ninguna pérdida, ¿de acuerdo? Sin embargo, bueno, si utilizásemos otros valores introducidos, pues, por ejemplo, ese valor de orientación y ese de inclinación, vemos que el FI pasa a ser 99,93. Bueno, pues se estaría produciendo ya cierta pérdida por orientación e inclinación y, por ejemplo, si bajamos más la inclinación, si la ponemos a 20 grados, pues esto bajaría mucho más, ¿vale? Y si la colocamos, por ejemplo, a 15 grados, bueno, pues bajaría más, es decir, bueno, esto influiría. Pero como nosotros utilizamos valores óptimos, pues no tenemos pérdidas.
En este gráfico se analizan el porcentaje de pérdidas. Igualmente ocurriría para las sombras, es decir, si tenemos elementos que arrojan sombras sobre la instalación, como es este caso, pues bueno, aquí tenemos, digamos que introducida una, puede ser tanto una edificación como un muro, como un cierre de parcela, etcétera, que puede generar sombras sobre los paneles, ¿vale? Entonces, en este caso hay que indicar tanto el azimut solar como la elevación de ese elemento, o se puede hacer a través de estos datos o se puede hacer de forma simplificada, como vemos aquí a través de este esquema, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos estos datos, vemos que existe sí una pequeña pérdida por sombras en el diagrama de la trayectoria del Sol. Y aquí tenemos el punto de referencia donde queremos analizar esas sombras. En este caso no lo colocamos para que nos lo considere de forma global. Bien. Una vez que ya tenemos esto, ya simplemente después es hacer el diseño. Es decir, nosotros lo más complicado es quizás definir todas estas características en el grupo proyecto y en opciones de cálculo, y después ya simplemente, fíjense, es lo que tenemos aquí ahora en pantalla es ir colocando estos paneles, ir colocando los diferentes elementos, las canalizaciones, ¿de acuerdo? Ir colocando pues las cajas de conexión, ir colocando el acumulador, bueno, todos estos elementos, pues que es lo mismo que tenemos aquí, pues ir dibujando, ¿no?, nuestra instalación. Bueno, vamos a borrar esto todo. Y una vez que tenemos nuestro diseño, pues lo sometemos al cálculo. Evidentemente hay que calcular, hay que verificar y ver si tenemos incumplimientos. Evidentemente, si tuviésemos aquí, por ejemplo, vamos a hacer un error para que veáis, por ejemplo, si tuviésemos un cable de 2,5 en esta fase, o aquí, por ejemplo, quisiésemos poner también vamos a poner también una protección magnetotérmica. Vamos a imaginar que queremos poner en este punto antes del regulador una protección magnetotérmica. Bueno, pues de 6 amperios, vale, pues iríamos a calcular y aquí veríamos que existe un error, pincharíamos ahí y aquí nos saldrían los errores que tendríamos. Es decir, bueno, pues primer error, vemos que tenemos una intensidad de diseño de 36,6. La intensidad nominal de la protección, pues evidentemente no cumple, es menor, habría que colocarla mayor de 36. Y la intensidad del cable, la I sub Z, es 28,21 y debería de ser mayor de 36 también. Con lo cual, por eso, lo que habría que hacer en este caso es tanto aumentar el calibre del cable como aumentar el calibre de aquí. Pues, por ejemplo, iríamos a 40, ¿no? Bueno, iríamos a calcular. Bueno, y así se iría verificando toda la instalación. Y una vez que tenemos ya todo libre de errores, lo que tendríamos que dirigirnos es a cálculos justificativos. Y aquí realmente es donde analizamos tanto la energía que demandamos en nuestra vivienda, que en este caso, bueno, aparte de incluir los equipos eléctricos dentro de la vivienda, aquí también habíamos introducido en los datos que se me ha olvidado comentar antes también unos datos relativos a una instalación de bombeo para esta vivienda, ¿de acuerdo? Con lo cual, calcula bajo la formulación del pliego y calcula, digamos que la energía demandada en total, tanto para el bombeo como los aparatos eléctricos. Y en base a eso se calcula la potencia de los paneles generadores, la potencia pico mínima, está en base a la energía demandada, en base a la irradiación, valores de irradiación estándar, en base a los datos de irradiación en los planos alfa-beta y al rendimiento energético global, el PR, que habíamos comentado antes. Aquí vemos que la irradiación en el plano inclinado es la irradiación en el plano horizontal por el factor K. Bueno, vemos aquí que existe una leyenda que el K es el factor dependiente de la inclinación óptima de los paneles. El F sub I y el F sub S. El F sub I es el factor de irradiación para la orientación e inclinación elegidas, es decir, no existe ninguna pérdida, como habíamos dicho, por orientación e inclinación. Sí que existen pérdidas por sombras, que es el 1 menos L sombras, con lo cual aquí sí que existiría pérdidas por sombra, ¿vale? Entonces, toda esta formulación lo que nos vale en definitiva es para hallar esa potencia pico mínima. Y una vez que tenemos, vemos aquí aparecen los gráficos que hemos visto antes, una vez que tenemos todos estos datos de pérdidas, pues finalmente lo que acabamos comprobando es que la potencia mínima pico es la máxima, es el 1,2 la mínima. Bueno, se cumplen todos estos condicionantes. Los condicionantes del conexionado entre los módulos, el número de módulos de paneles en serie, en paralelo, en ramas, los condicionantes que deben cumplir los acumuladores,
¿vale? Tanto a la tensión nominal de las baterías como a la capacidad mínima, capacidad máxima, la intensidad de cortocircuito, etcétera. Bueno, tenemos una serie de comprobaciones que hay que verificar tanto para acumulación, para regulación y para el inversor también instalado y la distancia mínima entre paneles, que en este caso, bueno, no tenemos paneles, filas de paneles, con lo cual esta comprobación no procede. ¿De acuerdo? Y aparte de tener digamos que esta base de cálculo justificativo, también podemos obtener el listado de proyecto, donde es un poco más pormenorizada la información, ¿no? Aspectos generales, descripción de la instalación, legislación aplicable, descripción técnica de la instalación solar con todos sus componentes, unidades, descripción de los equipos, el diseño de la instalación, ¿de acuerdo? Bueno, es un poco más detallado que lo que vimos antes en cálculos justificativos, ¿no? Plan de mantenimiento, ¿vale? Y aquí viene un resumen de comprobaciones. Bueno, y también tenemos acceso a cuadros de materiales, que esto se puede exportar a formato BC3 y después podríamos utilizar, por ejemplo, el programa Arquímedes para conectar, pues, por ejemplo, con el generador de precios, donde podremos encontrar pues, datos relativos a estos equipos y generar nuestra medición y presupuesto de forma detallada de la instalación. Bueno, esto sería una instalación aislada de red. Y ahora vamos a ver el otro ejemplo que tenemos, que es vivienda conectada a red, ¿de acuerdo? Aquí está. Bueno, en esta vivienda conectada a red, pues bueno, si nos acercamos vemos que existen todos estos módulos fotovoltaicos, ¿vale? Donde ya sabemos cómo proceder. Habría que ir a opciones generales, la biblioteca, tenemos nuestro tipo de panel, en este caso solo hay uno, nuestros tipos de cajas de conexiones y nuestro tipo de inversor. En este caso simplemente existen paneles e inversor como la imagen que habíamos mostrado antes, ¿vale? Aquí existe una conexión de diferentes paneles en serie, otros son ramas, el resto son ramas en paralelo. Y finalmente, pues bueno, aquí tenemos, fíjense, sombras. Además, este proyecto es uno de los ejemplos que tiene el programa CIPE ya incorporados para que se pueda consultar. Y en este caso, estas sombras aparecen ya aquí en este programa gracias al haber utilizado el flujo de trabajo OpenBIM, como pues bueno, el que explicamos en el máster, ¿no? El flujo de trabajo OpenBIM, al utilizar el BIM Server Center, lo que hace es que digamos, el diseño que se hace desde el programa de modelado de arquitectura, puede ser IFC Builder, incluso puede ser directamente desde Revit, etcétera, porque existe un plugin que comunica directamente CIPE con Revit, pues lo que se hace es, vemos que son estos edificios próximos a nuestra instalación, aparecen ya de forma automática, es decir, nosotros esos elementos arquitectónicos, esos edificios próximos a nuestra instalación ya aparecen, de tal modo que ya nosotros no tenemos que introducir en este diagrama los datos relativos a azimutes y elevaciones o el método simplificado, sino que al haber trabajado a través del BIM Server Center y actualizado la información de ese modelo, pues ya aparecen y se generan las formas, perdón, ya se reflejan estos perfiles de forma automática, ¿de acuerdo? Ya no es necesario ni contemplarlos de forma manual. Bueno, esto todo evidentemente está explicado de forma más detallada en los contenidos del máster. Bien, una vez que ya sabemos esto, pues utilizamos, como antes, estos módulos, hacemos el diseño y aquí pues ya nos iríamos a comprobar el cálculo. ¿Vale? Aquí, una vez que calculamos, podemos ver información, por ejemplo, por esta canalización, pues tenemos 7 amperios de intensidad. Aquí, como tenemos varias ramas, aquí tenemos 28 amperios. En base a esa intensidad, por eso después el programa puede llegar a analizar pues, el tipo de canalización, el tipo de protección o los calibres que necesitamos para cada uno de estos elementos de cableado, protecciones magnetotérmicas, fusibles, etcétera, ¿vale? Gracias al análisis que hace de estas intensidades en planos de planta. En Unifilar, que se me olvidó mostrarlo antes, evidentemente en Unifilar nosotros después podemos
generar el esquema unifilar con los datos que nosotros queramos. Se puede generar en base a lo que hemos definido ya en planos de planta y completar la información a mayores que necesitemos para el esquema. Bueno, aquí vemos que aparece el módulo con su fusible, la canalización, ¿vale? Las conexiones todas de la instalación en general que llegarían al inversor con ese rendimiento, ese rango de operación y esa potencia entregada. Y después ya teníamos el punto de conexión a red, evidentemente, pues esta es la parte en la que remataría la instalación desde este programa. Como habíamos mostrado antes en el esquema, aquí tenemos el punto de conexión a red, es lo último que se puede colocar. En esta parte de conectado a red, evidentemente, pues sirve tanto para instalaciones de autoconsumo con excedentes como para instalaciones ya productoras, grandes campos fotovoltaicos que están directamente conectados a red, como es lógico. Evidentemente, ese tipo de campos pues llevarán el número de convertidores e inversores que corresponda, estarán pues subdivididas pues las instalaciones conectadas en serie, ramas, etcétera, todo lo que proceda, ¿vale? Para conectarlas después a red. Pero digamos que la modalidad de autoconsumo con excedentes y en el que se quiera reflejar también a mayores lo que hemos visto antes en la instalación aislada de red, no podemos hacerlo, ¿de acuerdo? Es decir, simplemente tenemos esta modalidad. Bueno, se supone que de cara al futuro habrá mejoras en estos programas que son relativamente novedosos, no tienen demasiado tiempo y supongo que sufrirán bastantes modificaciones y mejoras de cara al usuario. Bueno, una vez que hemos visto esto, principalmente lo que queríamos ver aquí también es en cálculos justificativos, más que en... Vamos a irnos ya directamente al grano, vamos a irnos a los listados, porque refleja mayor información. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a hacer un análisis de este sistema conectado a red, evidentemente en base a todos los paneles que hemos colocado en la obra, analizando el rendimiento energético y analizando también los datos de irradiación de la zona. Vemos que aquí tenemos esta radiación. En el apartado de radiación solar vemos que tenemos la energía producida. Aquí se calcula ya la energía producida, ¿vale? En base al campo fotovoltaico que nosotros instalamos. En base también al rendimiento energético. Evidentemente, aquí el rendimiento energético, el PR, es mucho mayor porque no existe fase de acumulación. Vemos que tenemos un rendimiento de 0,76. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos los datos de producción por mes, y después tenemos la media anual, que vemos que tenemos la media anual de 725,10, pero para todos y cada uno de los meses, por ejemplo, para el mes de enero la producción es más baja, aquí en invierno, la de diciembre es todavía más baja, pero las producciones en junio, julio y agosto, por ejemplo, son elevadas, pasan de 1000 kilovatios hora al día. Bien, y nosotros lo que tenemos es la media con la cual estimamos y hacemos las comprobaciones técnicas que nos exige el pliego de condiciones, donde analizamos primero la potencia mínima pico y también la potencia máxima pico, hacemos las mismas comprobaciones que hacíamos antes, ¿no? Tendríamos que volver a hacer todo el resultado de comprobaciones, tanto para los paneles como para el inversor. En este caso solo entrarían paneles e inversor. Bueno, pues digamos que con este programa lo que podemos hacer es analizar la producción para un determinado campo fotovoltaico. Podemos estimar el dato de producción de ese campo, bien utilizando los datos de irradiación que están publicados por organismos oficiales por ejemplo, en este caso, el pliego de condiciones técnicas para instalaciones conectadas a red o también para instalaciones aisladas de red, ¿vale? Pero también tenemos, fíjense aquí, una parte importante que es análisis horario, que también se pueden incorporar datos relativos a datos publicados por el PVGIS, ¿vale? Datos de producción. Aquí podemos importar ficheros de PVGIS y podemos hacer todo este análisis tanto de producción como de consumo. ¿Vale? Aquí colocamos todos los consumos y el programa pues, nos saca las gráficas de producción y las compara con las de consumo y vemos realmente lo que estamos aprovechando para cada uno de los meses del año. Por ejemplo, para enero aprovechamos esto, para febrero, ¿de acuerdo? Y esto pues podría ser una manera también de analizar
esta producción y este consumo, que desde esta parte de análisis horario nos serviría básicamente para hacer un análisis después económico más detallado, ¿vale? Nos permite hacer un análisis sobre todo económico más detallado. Pero lo que es la parte de comprobación de la energía producida y sus componentes, la parte de comprobación técnica nos la hace con los datos de producción de irradiación y de energía producida en base al pliego de condiciones técnicas y todas las comprobaciones relativas a ese pliego de condiciones. Bueno, pues yo creo que ya he rematado con lo que quería explicar y ahora, pues, si tenéis preguntas, pasamos ya al turno de preguntas. Bueno, mientras los asistentes puedan plantear alguna pregunta en estos momentos, bueno, nosotros recordamos que a través de nuestra web podemos acceder a la parte de al apartado de blogs, donde tenemos diferentes artículos y existen artículos relacionados con las diferentes clases o seminarios que exponemos en directo, como la que hacemos hoy, ¿no? Lo que intentamos reflejar es un poco, pues, tener una idea general de lo que son las instalaciones en sí, los diferentes tipos de instalaciones. Evidentemente, volvemos a recalcar que lo que exponemos en este tipo de clases es un pequeño resumen o una síntesis de lo que realmente nosotros damos con mucho detalle y en profundidad en el máster de instalaciones, ¿no? Ahí en el máster de instalaciones, evidentemente, entramos a un nivel de detalle muy alto y, pues bueno, contestamos a todas las preguntas, realizamos proyectos reales, abordamos diferentes casos, bueno, vemos la casuística que se puede dar y el alumno, pues bueno, puede preguntar todas las dudas que quiera de todos los proyectos y bueno, lo he dicho antes, que ahí tenéis el contenido académico que hemos mostrado anteriormente y para más información, pues bueno, nada más que tenéis que dirigiros a nuestros asesores académicos que os facilitarán toda la información que queráis del máster. Tenemos aquí a un alumno que nos pide información sobre costos. Bueno, primero, buenas tardes, profesor, excelente de su ponencia. Gracias, José Felipe. En tema de costos, te tenemos que referenciar al correo de María Domingo. Te lo voy a facilitar ahora para que lo tengas en el chat. Y, a ver, tenemos aquí a Ángel Gabriel, que nos pregunta que todo uso de programa se iniciará desde lo básico. Aquí le puedes responder tú mejor, Diego. Sí, Verónica. Perdón, ¿qué nombre me habías dicho para dirigirme? Ángel Gabriel. Bueno, hola Ángel Gabriel, encantado de saludarte. Sí, los programas que vamos a ver en el máster tenemos la idea de partir siempre desde cero, ¿de acuerdo? Porque, como es lógico, a ver, entendemos que nadie que venga al máster tenga por qué tener ya conocimientos de los softwares que vamos a manejar, pero hay que incidir en una parte, ¿vale? Por ejemplo, en lo que es la parte relativa a los programas de CIPE, de cálculo, sobre todo programas destinados a cálculo de instalaciones, si empezamos desde cero. Ahora bien, por ejemplo, en un programa ya que puede ser, que abarca mucho campo, como puede ser Revit, evidentemente nosotros recomendamos por lo menos tener unos conocimientos básicos de lo que es la parte básica de modelado arquitectónico en Revit, ¿no? Después, hombre, no es que sea estrictamente necesario, pero es recomendable. Aunque nosotros después damos muchas nociones de manejo, hablamos de plantillas de vista, hablamos de opciones de visibilidad, gráficos, etcétera. Bueno, pues quizás es conveniente tener alguna noción básica del manejo de programa Revit para no llegar desde cero a lo que es el trabajo de la parte de instalaciones. En los otros programas no es así, no te preocupes porque sí empezamos desde cero. Ok, nos dice que gracias. A ver, seguimos por aquí.
Nos siguen preguntando también por costos del software Ciplet H5. Este programa, Diego, ahora mismo es gratuito en la plataforma del Bean Server Center o tiene algún coste. Bueno, este programa actualmente se puede descargar sin ningún coste asociado. Cuando os dirijáis al beanserver.center, ¿de acuerdo? Que es, digamos que es el servidor a través del cual se traslada toda la información de los proyectos de los diferentes programas de CIPE Ingenieros. Lo que se hace es, hay un apartado que se llama Store y dentro de la Store podéis acceder a multitud de aplicaciones de diferentes áreas. Algunas son gratuitas y otras tienen un coste asociado. En este caso, esta herramienta de momento, porque esto puede cambiar, a lo mejor hoy tiene un coste gratuito, a lo mejor dentro de 3 meses pues tiene un coste asociado, no lo sé. Esto ya no depende de nosotros. Nosotros no somos CIPE, nosotros somos Figurat, ¿vale? Somos una empresa de formación especializada. Entonces nosotros utilizamos diferentes software, igual que CIPE, utilizamos Revit y en otros, pues, diferentes másteres utilizamos diferentes herramientas y otras aplicaciones. Entonces, lo que quiero decir con esto es que vosotros entráis y ahí veréis si la aplicación que deseáis utilizar tiene un coste asociado o no. Pues lo indica ahí y si no, pues se puede descargar perfectamente y utilizarla sin ningún tipo de problema. Ok. Por otro lado tenemos a Roger Ariel. Nos pregunta, ¿el dueño de una casa paga su instalación fotovoltaica? ¿Pagaría algo adicional después de dicha instalación? ¿Cada cuánto se hace el mantenimiento a ese tipo de instalaciones fotovoltaicas y un costo aproximado del mantenimiento? No sé si Bueno, nos está preguntando desde Bolivia, no sé si puedes contestarle algo. bueno, el mantenimiento, esto habría que ir depende de cada zona. Por ejemplo, en nuestro territorio habría que referirse al pliego para instalaciones aisladas y ahí vienen los programas de mantenimiento del mantenimiento preventivo que hay que hacer en la instalación, ¿no? El coste asociado depende un poco también de la zona y de la instaladora, pero bueno, evidentemente es un coste bastante asumible. No sé la cifra exacta, puede ser variable, pero es un coste que evidentemente si la instalación se puede llegar a amortizar entre 10 y 15 años, pues y finalmente pues puede suponer incluso un ahorro a largo plazo, se supone que ese coste de mantenimiento es asumible durante los 25 o 30 años que tiene más o menos un periodo de duración de esta instalación. Es totalmente asumible, esos costes están asumidos por la producción gratuita de energía eléctrica, no vamos a decirlo así. Pero bueno, no son costes elevados. Evidentemente, todos estos temas, como comentábamos antes, son temas que tratamos nosotros a fondo en el máster y, pues bueno, para más información, evidentemente, pues la tenemos ahí contemplada en el máster. Vale, Roger, no sé si te ha válido con la contestación del profesor. En un principio no tendríamos ninguna pregunta más. Así que si tú quieres, Diego, podemos dar por finalizada esta masterclass. Sí, de acuerdo. En general te han dado las gracias y que muy bien por la exposición que hiciste. Muy bien, pues nada, agradecer a todos que habéis estado aquí con nosotros. Gracias por vuestra asistencia y nada, simplemente aquellos que quieran más información de nuestros productos pues pueden consultarlo con nuestros asesores y pues estar atentos porque nosotros publicaremos algunas masterclass a lo largo del año. A lo mejor algunas de estas masterclass pueden ser de vuestro interés, ¿de acuerdo? Igual que hicimos esta del suministro fotovoltaico, que haremos una segunda parte también, pues existen otras que realizaremos a lo largo del año. Bueno, simplemente eso. Gracias a todos por asistir. Diego, bueno, nos acaba de entrar otra segunda pregunta, última pregunta. A ver si puedes contestarla y si no ya cerramos, que ya estamos un poco fuera de tiempo. ¿Existe alguna tabla de relación con la potencia y la cantidad de paneles solares? Nos pregunta Nilton.
Bueno, sí, a ver, podemos encontrar información de esto. Yo, por ejemplo, ya los propios fabricantes sí nos ofrecen más o menos estas tablas, ¿vale? En base a su potencia pico de cada uno de los módulos y en base a las zonas a las diferentes zonas donde tenemos los diferentes valores de irradiación, pues bueno, nos ofrecen a lo mejor datos más o menos que se pueden estimar o más o menos reales en base a orientaciones y a inclinaciones óptimas. Podemos saber la producción en función de los metros cuadrados, del tipo de panel o de módulo y un campo fotovoltaico, ¿no? Pero bueno, son datos que facilitan los fabricantes, eso sí, son datos que después quedarían a expensas después de realizar todas las comprobaciones relativas a, sobre todo, tenemos el problema del conexionado, porque dependiendo del conexionado vamos a tener que utilizar diferentes equipos, ¿no? Entonces, solo nos arroja ese dato estimado de producción, pero claro, no pueden existir tablas que contemplen las pérdidas por orientación e inclinación, las pérdidas por sombras, otro tipo de pérdidas como puede ser el cableado, el tipo de cableado que se utilice, como hemos visto en el programa, pues se puede estimar la pérdida en el cableado en base a las secciones que tenemos de cableado, o sea, que es un análisis bastante más preciso, ¿no? En vez de utilizar un dato relativo a un porcentaje determinado. Con lo cual, bueno, no dejan de ser estimaciones. Si queremos hacer análisis más detallados, más precisos, siempre tenemos que recurrir a softwares y además que una vez que ya utilizamos el software, evidentemente podemos hacer el resto de comprobaciones técnicas que debemos de realizar en función de la configuración que hayamos adaptado a ese campo fotovoltaico. Muy bien, pues muchas gracias, Diego. Ya estamos fuera de tiempo, vamos ya a cerrar la sesión. Daros las gracias a todos los asistentes por vuestro tiempo y espero que os haya valido de mucha ayuda y os esperamos en futuras masterclass para seguir aprendiendo con Diego Besada. Muchas gracias, hasta luego.